leyendo la palabra. Es bastante, así que bueno, voy a ir contando un poco la historia. Es una historia muy conocida que seguro si les pregunto también tal vez la saben de memoria, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia cuando David venció a Goliat? Es una historia muy, muy conocida. Bueno, saben ustedes que mi preferencia siempre es leer o compartir del Nuevo Testamento. Siempre me gustan más las historias apegadas a la historia de Jesús, pero en el Viejo Testamento también es palabra de Dios y también la podemos usar porque Dios habla a través de su palabra. ¿Amén? Su palabra es viva y eficaz y transforma nuestras vidas. Bueno, comienza la historia, si lo quieren guardar o lo quieren ir leyendo, está en el libro de Samuel, el primer libro, capítulo 17. No lo voy a leer porque es bastante largo, pero lo vamos a ir contando, ¿no? Bueno, en ese momento de la historia, Israel estaba en guerra con los filisteos. Siempre hubo mucho conflicto alrededor por las tierras, ¿no? Porque la tierra produce, ¿no? Vida para los animales, produce pasturas, produce muchos productos. Todo lo que necesitamos para alimentarnos viene de la tierra. Entonces, ellos estaban en conflicto con los filisteos. Y llega un momento en que ellos se van a encontrar para la guerra y queda cada pueblo en un monte, ¿no? Un monte, una montaña, es más pequeña. Ahora, en el medio había un valle y estaban los filisteos y estaban los israelitas, ¿sí? Cuando ellos se van a enfrentar en ese lugar, en esa guerra, resulta que había un gigante. Para ellos era un comodín, ¿no? Podemos decir nosotros, ¿no? Jugando a las cartas. Es algo que te puede ayudar a hacer una diferencia enorme. Tenían a Goliat, un gigante que medía casi 3 metros de alto. Obviamente, ¿saben? Cuando vemos una persona de 2 metros, no hay mucha chance de ganar si peleo con esa persona, ¿no? Entonces, imagínense la fuerza que tenía este hombre. Era descomunal. Ahora, ¿qué hacía él? Amedrentaba cada día al ejército contrario, al ejército de Israel. Se burlaba de ellos cada día. Dice que 2 veces al día se paseaba enfrente de las filas y le decía, a ver, ¿quién va a pelear conmigo? ¿Quién se anima? Y tiraba el desafío, ¿no? Si uno de ustedes me vence a mí, nosotros vamos a ser sus sirvientes, ¿sí? Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros sirvientes. Ahora, no se animaba a nadie. De hecho, el mismo rey de ese momento, que era Saúl, si conocen la historia, dice que Saúl era muy alto, porque decía que sus hombros estaban sobre la cabeza de la gente. Era una persona fuerte, capacitada para la guerra, y no lo enfrentó. Así que era una situación muy complicada. Pero estaban ahí en esa tensión y nadie se animaba. Resulta que David tenía a sus 3 hermanos mayores enlistados en la guerra, estaban ahí, y su papá le da un trabajo. Él era pastor de ovejas y tenía que cada día ir a ver cómo estaban sus hermanos y volver, cuidar las ovejas y pasarle el reporte a su padre, ¿no? Ahora, en un momento él les lleva provisiones, lleva pan y queso para sus hermanos y su padre le encarga que por favor vea cómo están sus hermanos. Pero al llegar él, en momento de tensión que ya se iban a enfrentar en la lucha, él llega y escucha rumores de que el que se animaba a enfrentar a Goliat iba a tener una recompensa. Primero iba
el rey le iba a dar una de sus hijas para que se case, también iba a dejar libre de impuestos a toda la familia. Y eso era algo muy importante. Y creo que personalmente para David era como llevar una honra a su padre también, ¿no? Porque quedaría libre de impuestos. Y obviamente, seguramente la princesa habrá sido linda, ¿no? También habrá tenido su motivación, el hombre. Pero yo creo que la principal fue eso, tener esa ganancia para su padre, ¿no? De que quede libre de impuestos. Sería una ayuda enorme económica, aparte de oro y riqueza que pudiera recibir él. Pero lo escuchó y su hermano mayor, enojado, le dice, ¿qué haces acá? ¿No? Típica discusión de hermanos, ¿no? ¿Quién te llamó? ¿Qué te venís a meter? Yo ya te conozco. ¿O no? ¿No escucharon nunca eso? Ya te conozco tus mentiras, le dice. Entonces, y él, pero yo no estoy haciendo nada, ¿qué hice de malo? Dice, ¿no? Es muy común eso en las casas, ¿no? Cuando el hermano está ahí alrededor y dice, no te toco, ¿no? esas bromas que se hacen. Y bueno, entonces el hermano le dice, ¿qué haces acá? Si yo ya te conozco, vos lo que querés es venir a ver la guerra, eso querés, ¿no? Nosotros en Argentina diríamos chusma. Vos solamente querés venir a mirar a ver qué pasa. Ahora, a él al escuchar esa recompensa que habría de parte del rey, comienza a preguntar a otras personas a ver si era verdad o no. Yo haría lo mismo, porque si me voy a pelear con el gigante, por lo menos quiero saber si es verdad lo que va a haber. Entonces, confirmó con varias personas del campamento que era real esa recompensa que daría el rey. Ahora, lo ven a él y era un joven, se calcula que tenía entre unos 15 o 17 años David. Era un joven y la palabra lo describe como un joven de hermoso parecer. Se cree que era rubio, muy linda su cara. De hecho, cuando enfrenta a David, dice que tenía sus mejillas rojizas. O sea, era un nene. Pero, ¿qué tenía David de diferente? Que David tenía una relación con Dios. Amén. David sabía a qué Dios servía. Por eso, cuando le dicen, no tenés chance, vos sos un niño, jamás peleaste. Y este hombre peleó desde su juventud. Y para imaginarte, el tipo tenía 3 metros y la malla que usaba de protección tenía como unas chapas de bronce, que en total pesaban 57 kilos. Y lo dice detallado en la palabra. O sea, ¿cómo nos moveríamos con 57 kilos encima, no? Ya con un poquito de... ya duele la rodilla. Pero este hombre era extraordinario. Y tenía una jabalina también que era... La punta era pesadísima, como unos 8 kilos. O sea, para nosotros es imposible movernos con esas cosas o tratar de dañar a alguien, ¿no? Es imposible. Entonces, el tipo era, me imagino, con todo eso, era como un tanque de guerra. ¿Por dónde le entrás? Es imposible. Entonces, por eso todos estaban aterrados. Ahora, me gusta que David, aunque le dijeron, mirá, no tenés las cualidades, vos no podés hacer esto, ¿no? Y era real, porque era un joven, ¿sí? Y el hermano le dijo, yo te conozco, yo sé qué intenciones tenés, ¿no? Y muchas veces el enemigo trata de soltar esas palabras a nuestra vida y obviamente usa personas, ¿no? Para limitarnos de alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Sí? Porque van a venir, o incluso pensamientos, de decir, no, yo no puedo cambiar mi vida, yo vengo de un lugar pobre, mi familia siempre fue así, o no puedo cortar con esto,
con vicios, con adicciones, con pecado. No puedo cortar porque siempre fue así en mi familia, ¿no? Y a veces esos pensamientos vienen a nuestra mente, ¿no? O esas voces, ¿no? Ahora, si escuchás voces ya estás grave. Vamos a orar, pero pensamientos, ¿sí? Vamos a orar para que no la escuches más, porque la única voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios, que habla a través de nuestra conciencia, ¿sí? Eso es lo que nosotros decimos de cierta forma, la voz interior, ¿no? Pero el enemigo va a tratar de bombardearnos con pensamientos. Vos no podés, vos no estás capacitado, vos no vas a cambiar. Y no sé a qué gigante te enfrentes en este tiempo, en este país, a las situaciones, no lo sé. Pero sí sé que si tenemos una relación genuina con Dios y hacemos como David, tener nuestra confianza puesta en Él, Dios nos va a ayudar a vencer ese gigante. Amén. Ahora, de hecho, el rey estaba ahí y le dio su propia armadura a David. ¿Y saben qué hizo David? Se la probó y ni siquiera pudo caminar. Así que imagínate, no pudo caminar, se tambaleaba porque él no estaba acostumbrado. ¿Sí? Ahora, él decía, yo lo voy a enfrentar igual. No quiero ni la espada, ni la armadura, no lo quiero. No quiero. Ahora, pero le dicen, ¿cómo vas a hacer? Y él recuerda y dice, el Dios que me defendió del oso y del león, Él me va a defender también en esta situación. Ahora, me encanta eso, porque habla de su identidad, de su comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia no menciona ahí el Espíritu Santo en ese momento. Pero si recuerdan, más adelante cuando él peca y se arrepiente, que pasó un año hasta que Dios le envió un profeta y le habló que él había pecado, que hizo muy mal, porque lo que hizo fue horrible. Hasta ese momento, cuando él se da cuenta, Dios lo confronta y él se arrepiente. Dice que fue tan grande su pecado, pero tan grande también fue su arrepentimiento. Y él lloraba por las noches y le pedía a Dios que no sacara su Santo Espíritu. Entonces tenía el Espíritu Santo David. Ahora, ¿por qué creo que sí era el Espíritu Santo? Porque él dice, cuando venía el león o el oso y se llevaba una de las ovejas, yo lo perseguía y lo agarraba. Hay que tener valor, ¿o no? Ahora, dice, le sacaba el cordero de su boca y si el león me atacaba, yo lo agarraba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Es una locura. Pero si vemos en la historia, hubo una persona también que mató a un león abriéndole la boca y partiéndole la quijada. ¿Se acuerdan quién fue? Sansón. ¿Y qué venía sobre Sansón cuando venía esa fuerza sobrenatural? Venía la unción de Dios. La unción de Dios es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Dios lo capacitaba a través de su Espíritu con una fuerza sobrenatural para poder enfrentar esos problemas. ¿Sí? Y Dios lo va a hacer en nosotros, en cada uno, en cada área. Dios nos va a dar a través de su Espíritu la capacidad de poder derribar ese gigante o ese problema. ¿Amén? Amén. Ahora, por eso es que creo que era el Espíritu Santo sobre David, porque lo capacitaba con una fuerza como a Sansón, extraordinaria. ¿Cómo te vas a enfrentar a un león? Primero ir a sacarle el animal de la boca y obviamente te va a atacar. Y dice, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. O sea, si Dios me libró del oso y del león, también me va a librar de este filisteo. Y esa tiene que ser también una forma de pensar en nosotros. Tiene que ser un pilar en nuestra vida. Que si Dios obró en mi vida, no tengo que olvidarme.
No tengo que olvidarme, porque David está haciendo eso, está recordando. Si Dios me libró del oso y del león, me va a librar ahora también. Eso es fe, es creer. Amén. Pero creerle a Dios, creer en Él, en su poder, en su gracia. Él no estaba confiando en su fuerza, porque no las tenía. No tenía la capacidad de enfrentar a un tipo, a un hombre de 3 metros. No tenía la fuerza. Pero sí Dios le dio la capacidad. Y Dios usó lo que David sabía hacer. Dios no lo envió a usar algo que él no sabía hacer. Y a veces en la vida tratamos o nos limitamos porque decimos, no, me falta esto o me falta lo otro, ¿no? Si queremos hablarle a alguien de Cristo, decimos, no conozco tanto la Biblia. O quién soy yo, porque mirá, todavía mi vida no está resuelta, no estoy bien. Y eso nos limita. Pero si nosotros recordamos qué Dios hizo en nuestra vida, qué es lo que Dios hizo en nuestra vida, podemos dar testimonio de eso y animarnos. Que no sea algo que nos limite en no tener mucho conocimiento de las Escrituras. Ahora, cumplimos un mes, así que felicitaciones a todos del estudio de la palabra que estamos leyendo en ese grupo. Así que cumplimos un mes, cerramos un mes leyendo la palabra. Los que no lo están haciendo los invitamos, porque es precioso conocer la palabra y ver los comentarios ahí. Me gustó muchísimo una lectura de Romanos que comentó mi hija también y que a ella le llamaba la atención. Que el apóstol Pablo decía, si pudiera yo apartarme de Cristo y con eso ustedes alcanzar la salvación, lo haría. O sea, si tuviera que yo ir al infierno por ustedes, lo haría. Eso es lo que estaba diciendo. Si yo tuviera que ser condenado, decía el apóstol Pablo, lo haría por ustedes, porque los amo, son mi familia, son mi pueblo. ¿Y quién hizo eso? Jesús. Porque aún siendo pecadores, Él recibió la condena de nuestro pecado en su cuerpo. Entonces, ese es el amor de Cristo en nosotros. Y también me llamó poderosamente la atención, ¿no? Pero es eso. Nos convertimos a la imagen y semejanza de Cristo. Ahí estamos amando como Cristo nos amó, ¿no? Por eso es importante conocer la palabra. Así que los animamos a los que no estén en el grupo, que puedan sumarse para seguir conociendo la palabra de Dios. Ahora, entonces David dice, listo, voy con lo que yo tengo, con lo que yo sé. Voy con el respaldo de Dios, ¿sí? A enfrentar a ese gigante. Ahora, cuando se están acercando, David de un lado y el gigante, Goliat, del otro, empezó a hablar. Él empezó a hablar y a decirle que lo iba a matar, que iba a entregar su carne a los animales del campo, a las aves del cielo. Y si alguien te dice eso, ¿qué pasa? Nos vamos a asustar, obviamente. Y más un tipo de 3 metros. Bueno, está bien. No hay problema. Pero David, como nosotros decimos en Argentina, no se achicó, no se echó para atrás. ¿Sí? Porque le dijo, vos te metiste con el Dios de Israel, con Jehová de los ejércitos. Porque él ofendió a Dios, se burlaba de su Dios. ¿Sí? Y David le dice, venís contra mí, con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Ahora, también podemos sacar algo de esto. Que Goliat iba con una fuerza natural. Pero David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iba respaldado por Dios. Iba con la fuerza espiritual. Iba con la fuerza del reino de los cielos. Amén. Él iba apoyado por el ejército de Dios. Ahora, y esa era su fe. Y eso es lo que nosotros
tenemos que apuntar a creer de esta manera, que Dios está de nuestra parte y que no hay nada que nos pueda apartar de su amor, que no hay nada que nos pueda vencer de tal manera que nos aleje del amor de Cristo. Dios siempre está con nosotros, pero nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿sí? No es que yo vivo como se me ocurre, no es eso, sino que tengo que tener una actitud de arrepentimiento, de vivir en Cristo, buscar agradarlo, tener comunión con Él. Amén. Y eso es lo que tenía David, tenía esa seguridad. Me encanta eso, porque él tenía esa identidad de hijo de Dios. ¿Sí? Una identidad definida, una identidad clara. Vos me vas a venir a atacar, pero Dios que me cuidó me va a cuidar ahora también. Y eso es tener una identidad clara. Y eso es tener comunión con Dios. Porque tal vez, supongamos que Dios le decía, no, es imposible, y lo guiaba a decir, huyamos. Porque en el pueblo, en la historia de Israel, hubo momentos que tuvieron que huir, hubo momentos que tuvieron que luchar ellos con armas, y hubo momentos en que Dios peleó por ellos y no hicieron nada. Dios le dijo, no, quédense quietos, que yo peleo por ustedes. ¿Sí? Entonces, no podemos usar una historia para decir, no, siempre Dios va a pelear por nosotros y no tenemos que hacer nada. No, hay diferentes momentos, pero lo que hace la diferencia es que estemos escuchando a Dios y siendo guiados por su Espíritu y saber cuándo hay que pelear, cuándo hay que esforzarse y cuándo hay que parar. Esa es la guía del Espíritu Santo. En ese momento, Dios lo guiaba a enfrentar al gigante. Con lo que él tenía, con lo que él sabía usar. Solamente un palo, su palo de pastor y su honda. Ahora, la honda no es lo que conocemos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Nosotros decimos gomera en Argentina, ¿no? Las gomas con el cuero y lanzás piedras así. No. La honda que ellos usaban, podían lanzar piedras así de grandes, muy grandes. Y sale con una fuerza que es muy potente. De hecho, imagínense que el hilo, la cuerda que se usa, es de 1 metro. ¿Sí? 1 metro de cada lado, 2 metros. Entonces, y se revolea así y se lanza. Ahora, después de esa discusión, se comienzan a acercar. Y Goliat estaba ahí, ¿sabes qué? Lo agarra y lo quiebra todo, porque era un jovencito. Pero David tomó piedra, se preparó y lo midió. Y cuando iba a la carrera, comenzó a tomar fuerza con su honda, a revolearla, y le lanzó la piedra. Imagínate lo fuerte que golpeó la piedra a ese tipo, que le quedó incrustada, dice la palabra. Le quedó clavada en la frente. Ahora, si le erraba, agarraste, ¿no? Como dicen, patitas, ¿para qué te tengo? Menos mal que Dios lo capacitó con una puntería espectacular, ¿no? Ahora, cuando cae el gigante al suelo, dice que David toma su espada, la del gigante, y con esa misma lo mata y le corta la cabeza. Yo creo que ya estaba muerto igual, pues si te queda una piedra clavada en la frente. Pero lo venció. Hizo algo imposible para todo el pueblo que estaba ahí. Nadie se animó. Yo me imaginaba, ¿no? Mientras leía, digo, pero nos tiramos todos como hormigas arriba, no sé, algo le vamos a hacer, lo mordemos por lo menos, ¿viste? No sé cómo atacarlo. Pero, o sea, porque mi forma de pensar, yo me crié así, en el barrio, era normal. En mi época, los chicos arreglábamos todas las piñas, ¿no? Ahora ya no se puede. Pero
No, porque no estaba en Cristo, claro. Entonces, me imaginaba, ¿cómo no hacer un plan, algo para atacar? No podían. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacer un plan? Porque estaban aterrorizados, estaban llenos de miedo. Y eso es lo que hace el enemigo. O sea, porque vos me vas a decir, está bien que sea gigante, pero si vamos todos con espada y vamos y lo atacamos, o sea, en algún momento hay que lastimarlo. Pero no podían. ¿Por qué? Porque estaban llenos de temor. Y eso es lo que hace el enemigo, con mentiras. Ahora, las mentiras siempre tienen una base de verdad, por eso se hace creíble, ¿o no? Por ejemplo, a David le decían, sos un niño, sos un joven, vos no vas a poder. Era verdad que era un niño, que era un joven, pero era mentira que él no iba a poder, porque él estaba respaldado por Dios. Y así pasa en nuestra vida. Hay situaciones que son reales en nuestra vida, pero el enemigo aprovecha para meter pensamientos, decir, no, yo no puedo cambiar, porque esta es mi situación. Y la buena noticia es que toda situación, todo problema, toda traba, la podemos sortear, la podemos vencer, la podemos cambiar en Cristo. Porque Él es la verdad y la vida. Y Él opera en favor nuestro. Es real mi situación, pero no quiere decir que no voy a salir de ahí. No quiere decir que no voy a cambiar, que no voy a poder superar este problema. Por eso necesitamos fe en Jesús. Creerle a Él y a su palabra. Porque para Dios no hay nada que imposible. No hay nada imposible. Yo me imagino luchar con un oso. Ustedes se imaginan. También un oso tiene 2, 3 metros. Es una bestia enorme. Y David luchaba con osos y con leones para cuidar el ganado de su padre, de su familia. Pero capacitado por Dios. Por eso es que necesitamos tener una relación íntima con Dios. Conocer su palabra y conocerlo a Él. Que su espíritu nos guíe para saber cuándo debemos pelear, cómo debemos pelear y con qué armas debemos pelear. O tal vez no debemos pelear. O tal vez tenemos que decir, vamos a dejar pasar esta situación. Pero en cada una de esas situaciones es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Amén. No podemos tomar una fórmula y decir, no. Yo tengo fe, entonces como para Dios no hay nada imposible, yo voy a esperar que me llamen para un nuevo trabajo. No, tengo que salir a buscarlo. ¿Sí? No funciona así, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno para hacer lo mejor que está a nuestro alcance, con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos hacer. Dios nos va a capacitar para que su gloria, para que su reino siga creciendo, se siga extendiendo en este lugar. Amén. Esa es la buena noticia, que Dios nos trajo a este lugar con un plan y con un propósito eterno. Amén. Es que su reino se establezca. No estamos aquí de casualidad, no estamos aquí, bueno, esta no la escuchaba hace rato, ¿no? Pero se usa mucho en la iglesia, no estamos aquí para calentar la silla, ¿o no? No, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene que estar vivo y tenemos que activarnos cada uno, conociendo la palabra, conociendo al Señor, buscando la guía de su Espíritu para que podamos ser de bendición a otros. Amén. Podemos decir, bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿O no? Decir, yo cuido a mi familia, soy un buen trabajador, respeto a mis compañeros, pero recuerden que tenemos un mandato de Dios, tenemos una comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Tenemos que creer que Dios va a hacer milagros a través de nuestra vida, pero tenemos que animarnos, tenemos que creerlo. ¿Amén? ¿O no? Entonces,
Y eso también es pecado, no hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Porque podemos decir, no estoy pecando porque no hago cosas malas, no tengo vicios, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y Dios nos trajo para que su reino se establezca en este lugar, iglesia. Tenemos que creerlo nosotros mismos. Si nosotros no lo creemos, no va a pasar nada. Pero si nuestra fe se activa en este tiempo, vamos a ver milagros, vamos a escuchar testimonios de personas que cambien su vida. Porque vamos a animar a otros, vamos a hacer de bendición a otros. A veces las personas solamente necesitan ser escuchadas. Y podemos ser de bendición en esa área. Escuchar, animar, acercar a Jesús a esa persona. Todos tenemos problemas, estando en Cristo y fuera. Todos tenemos problemas, pero la diferencia que tenemos nosotros es que tenemos a quién pedir la ayuda. Y es al Señor primero. David no fue a pedir la ayuda al papá, no fue a pedir la ayuda al rey. De hecho, el rey estaba un costadito. No. Dijo, yo me hago cargo de esta situación, la voy a enfrentar y creo que Dios está conmigo porque Dios ya obró en mi vida de esta manera. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener. Creer que Dios está con nosotros y que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, para que su reino se establezca en este lugar. Amén. Vamos a orar.